Ok, ok, estimados, mil disculpas que nos tardamos un poquito, pero es que teníamos, sinceramente, con estas lluvias y con eh, esta situación, últimamente, pues los equipos informáticos están como fallando. Entonces, ya ratitos estoy que quiero entrar, porque entro con dos cuentas. Bueno, entro con mi celular y entro también con la computadora, pero no podía iniciar con la computadora. Pero bueno, ya iniciamos y pues vamos a tratar hoy de terminar y concluir, sino pues dejar un poquito avanzado con lo que es la temática que tenemos para el examen. Recuerden que ya no parece, ¿verdad? Pero ya cumplimos pues una buena tanda de tiempo en cuanto a lo que es la evaluación del examen, ¿verdad? Porque recuerden de que pues el examen está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y ya solamente pues estamos pendientes con algunas actividades que recuerden que es más que todo pues el trabajo, las 4 tareas. Recuerden que hay un álbum de fuentes de información que la mayoría me han estado platicando, me han estado preguntando. Todos los trabajos deben de tratar a lo sumo de hacer las entregas antes, ¿verdad? Si se fijan, las fechas de cada una de las entregas están antes del tiempo que ahí está estipulado. Eso es porque recuerden que ya no tenemos más tiempo, ¿verdad? Ya no tenemos más tiempo después de esto. En en los parciales anteriores, pues algunos trabajos sí les dimos el tiempo como para poder, ¿verdad? Poder entrar y de repente poder entregarlas después del tiempo estipulado. Pero sinceramente ya para esta tercera unidad, como ya después ya no seguimos, ya no seguiríamos viéndonos en cuanto a lo que es el desarrollo de las clases, entonces tendríamos que pues concluir en el tiempo que estamos proponiendo, ¿verdad? Así que tratemos en lo posible porque recuerden que de ahí solamente vienen los exámenes de reposición, que ahí ya también ya están programados, es para el 30, si no más recuerdo, a ver, creo que sí, el viernes 30 de este mes, de abril. Bueno, la semana recién pasada, si ustedes se recuerdan, pues vimos lo que fue el capítulo 7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13 y 7.15 completos. A hoy dejamos lo que es el capítulo 8, que es sobre el desarrollo de la investigación y el reporte final, que este está pues en la página 234. Ya la vamos a visualizar para que nos podamos ubicar un poquito mejor, para que de esa manera pues ustedes puedan verificar la información que yo les estoy proporcionando. Voy ahorita a compartir pantalla para que de esta manera pues podamos verificar la misma. Vamos a ver. Aquí está. Ok. Aquí ya les estoy compartiendo pantalla. Bueno, entonces como les decía, voy a hacer un poquito esto para acá para que podamos ubicarlo mejor en el centro. Bueno, la semana recién pasada, recuerden que el último día de la semana que tuvimos clases, la semana pasada, vimos lo que fue la redacción y entrega del informe, ¿verdad? En cuanto a lo que es el anteproyecto. Ahora, pues, vamos a ver este capítulo 8, que es, por decir así, el paso a paso, pero es un poquito más específico en cuanto a lo que es el desarrollo de la investigación científica. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciéndolo? Y así Bernal lo presenta para que de esa manera pues nosotros podamos ir como haciendo ya un resumen
¿verdad? Un resumen de todos y cada uno de esos aspectos, ¿verdad? Vamos a ver. Permítame. Me salí de la pantalla. Permítame. Ok. Aquí está. Bueno, entonces, llegamos hasta acá, ¿verdad? Ya es el desarrollo de la investigación. Ya de forma anticipada, el documento del anteproyecto ya fue revisado, ya fue aprobado, y todos los aspectos generales que constituyen el informe final de una investigación. Ojo, los aspectos generales. Ojo, ¿verdad? No es todo porque no hemos desarrollado el proceso investigativo. Entonces, tenemos todo antes de lo que es la población y la muestra. Pero posterior a eso, el desarrollo ya de lo que es el trabajo de campo es lo que vamos a hacer acá, ¿verdad? Por eso, básicamente, podríamos decir que el desarrollo de la investigación se plantea en dos fases. La del anteproyecto, ¿verdad? Que es básicamente decir el qué, el para qué, el cómo, el durante, en cuanto al tiempo, a la disponibilidad de recursos, a realizar la investigación, y la fase, que es la segunda parte, que es el desarrollo de la investigación propiamente dicha, ¿verdad? Que consiste básicamente en dar respuesta al problema de investigación científica, ¿verdad? ¿Y dónde lo planteamos? Si ustedes se recuerdan, lo planteamos en lo que fue la unidad anterior. Por eso la importancia de dedicarle tiempo a esa parte, ¿verdad? De ver el planteamiento del problema, en donde nosotros hicimos diferentes objetivos en cuanto a lo que fue el proyecto. Hicimos un cronograma de actividades, que eso sí ya es posterior al mismo, que ese va en el anteproyecto, y ver la viabilidad del estudio. Por eso se hace precisamente el presupuesto de dicha investigación. Ahora, ¿qué aspectos conforman el desarrollo de la investigación? Bueno, una investigación de carácter documental, por ejemplo, o lo que hoy llamamos, por ejemplo, los llamados estudios del arte. Ustedes van a escuchar algunos de esos aspectos. Este tipo de trabajo se centra más que todo dentro de lo que es la revisión bibliográfica de un material, ¿ok? Por eso es necesario recopilarla y ver la información respectiva, analizarla, clasificarla y plantear la discusión sobre la misma. En función de eso, y en función de los objetivos que propusimos dentro del anteproyecto de la investigación, es que nosotros vemos, por ejemplo, ese aspecto. Pero ojo, eso en cuanto a aquellas investigaciones de carácter documental. Pero en las investigaciones, por ejemplo, ya descriptivas, correlacionales, de estudio de casos, experimentales y otras, aquí la base se centra en el trabajo de campo. Aquella no se plantea más que todo preguntas, objetivos, tema, etc. Pero aquí sí planteamos, por ejemplo, preguntas, objetivos, hipótesis, diseño de investigación, ¿ok? Y hacemos una comparativa, ¿ok? Permítame un momento que ya viene el agua. Permítame, solo voy a cerrar aquí la ventana, permítame. Entonces, ¿cuáles son entonces esos pasos que vimos, que lo vimos en la unidad pasada, y los principales aspectos que nosotros vamos a desarrollar dentro de la investigación propiamente dicha? Son estos que están acá. Primero,
establecer el contacto con la población objeto de estudio. Segundo, vamos a diseñar y validar los instrumentos con los cuales nosotros vamos a recolectar la información. Tercero, vamos a aplicar los instrumentos y vamos a recolectar la información. Si se fijan, todo lo que hicimos anteriormente ya está dentro de lo que es el documento del anteproyecto. Aquí, esta fase, vuelvo a repetir, es la fase del trabajo de campo. Por eso, si ustedes se fijan, estos pasos ya son posteriores. Y aquí, por ejemplo, si se fijan, aunque eso lo vamos haciendo desde el comienzo de la investigación, pero aquí ya más formalmente, entonces nos toca construir el marco teórico de referencia. ¿Ok? Ahora, más adelante procesamos la información, que es la fase más importante que habíamos hablado anteriormente, si ustedes se recuerdan. Analizamos y discutimos los resultados que obtuvimos y por último redactamos las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, veamos el primer paso. Establecemos contacto con la población objeto de estudio. Tradicionalmente o generalmente en una investigación científica, en cuanto iniciamos a desarrollar ese trabajo de campo, lo primero que hacemos, lógicamente, es ponernos en contacto con la población que nosotros seleccionamos y sobre la cual va a versar precisamente la investigación que nosotros vamos a llevar a cabo. Ahora, esa población es de donde nosotros vamos a obtener precisamente la respuesta de la información que nosotros nos estamos preguntando. ¿Y dónde nosotros dispusimos esto? Bueno, en los objetivos del estudio. Por eso, al momento que seleccionamos dicha población u objeto de estudio, que será el soporte para el diseño y la aplicación de dichos instrumentos, aquí lo que vamos a aplicar para lo que es la recolección de los datos. ¿Ok? Ahora, dicho contacto con la población objeto de estudio, por ejemplo, cuando son personas, se tiene como función básica, pues, informar a las respectivas personas sobre la importancia de dicha investigación y el papel que van a tener ellos como participantes de dicha investigación. Cómo se va a llevar a cabo el proceso investigativo, el uso que se le va a dar, por ejemplo, a los resultados obtenidos y la repercusión que va a tener en relación a ellos. Si ustedes se recuerdan, cuando tratamos la justificación del estudio, buena parte de eso es lo que nosotros explicamos. Y si se recuerdan, eso es parte del documento que nosotros llamamos como anteproyecto, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente parte. Vamos a diseñar y validar los instrumentos para la recolección de la información. Nosotros vimos algunos ejemplos, pero los vimos como quien dice de una forma muy vaga, ¿verdad? Recuerden que hablamos, por ejemplo, de la observación, hablamos, por ejemplo, de la encuesta, hablamos del cuestionario de preguntas, por ejemplo, para lo que es la entrevista. Hablamos un poco también de la investigación documental y hablamos del Internet. Ahora, buena parte de esos aspectos nosotros ya los tuvimos que haber definido. ¿Ok? Porque recuerden que va a depender de los objetivos que nosotros tengamos dentro del desarrollo de dicha investigación. Por eso es importante ya tener una propuesta de los instrumentos que nosotros vamos a diseñar y que vamos a validar, para así, en base a los objetivos de la investigación, ver el proceso que se va a realizar o que se va a llevar a cabo dentro de lo que es el trabajo de campo. Eso está explicadito ahí. Lo que pasa es que yo se lo estoy desmenuzando en pocas palabras, ¿ok? Ahora, en cuanto a lo que es el propósito de dichos instrumentos, en cuanto a lo que es el trabajo que nosotros nos toca ir a hacer, por ejemplo,
Vaya, imagínense que nosotros vamos a ir a las escuelas públicas y de repente dentro de la población seleccionada son los estudiantes de las escuelas primarias de Francisco Morazán o del Distrito Central, por ejemplo. Entonces, esa es nuestra población. Entonces, quedamos o establecimos que para poder desarrollar dichos instrumentos, entonces vamos a llevar a cabo o vamos a aplicar dos instrumentos. Vamos a hacer primero una encuesta en donde vamos a aplicar un total de 25 preguntas a diferentes estudiantes entre las edades, vaya, un suponer de, vaya, hablemos de la universidad mejor, de las edades que el objeto sea ciudad universitaria, las edades entre 21 a 35 años. Entonces, dijimos dos instrumentos, los diseñamos, los validamos de acuerdo a los respectivos. Recuerden que para validarlos tenemos que crear un mecanismo, que ese ya es un capítulo aparte, en donde nosotros nos toca probar si se cumplen con los objetivos que nosotros hemos establecido dentro de dichos instrumentos, ¿verdad? Bueno, normalmente aquí no hay que inventar, como quien dice, el agua caliente. O sea, ya hay instrumentos que nosotros de alguna manera hemos aplicado y que también nos pueden servir para poder desarrollarlos dentro del mismo. Entonces, ya validados dentro de ese contexto, entonces llevamos a cabo la investigación y esos instrumentos pues los ajustamos de acuerdo a los objetivos que nosotros nos hemos propuesto y para darle respuesta a las preguntas que nosotros formulamos y a la relación de las hipótesis que nosotros hemos desarrollado. Por eso la importancia, aquí en este último párrafo, del diseño y de la validación de los instrumentos de recolección de la información. ¿Por qué? Porque tienen que ir de acorde a los objetivos del estudio y probar la hipótesis que nosotros nos hemos propuesto. Recuerden, las hipótesis de trabajo, para darle respuesta anticipada al problema objeto de investigación. Ok. En el siguiente punto, ya aplicamos los instrumentos y recolectamos la información. Esto ya lo mencionamos en este capítulo, ya lo hablamos, ¿verdad? Ya hablamos de algunas de esas técnicas de recolección. Hablamos de manera general también, de acuerdo a dicha información, qué tipo de diseño, qué tipo de método, qué tipo de investigación es la que vamos a aplicar dentro del trabajo de campo. Entonces, tal como se había establecido, miren, aquí lo que aplicamos es la técnica o el conjunto de técnicas definidas para desarrollar el trabajo de campo y darle pues respuesta a lo que habíamos propuesto anteriormente, que son los objetivos y las hipótesis de la investigación previamente formulados, ¿verdad? Y que están descritos dentro del documento del anteproyecto. Ahora, muchos dirán, pero ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, esto va a depender de cómo nosotros, pues dentro del cronograma de actividades, ¿verdad? Vamos a aplicarlo. Y también dentro de la metodología de cómo vamos a desarrollar cada instrumento de recolección de datos. Por eso es que dice y recomienda aquí que debe de haber un rigor metodológico para que así la información que nosotros obtengamos y que va a conformar los resultados del estudio, entonces sean fiables, sean confiables o tengan aquellas dos características que nosotros habíamos hablado anteriormente. Bueno, vamos al siguiente punto. Elaborar el marco teórico ya más formalmente. Recuerden que normalmente la elaboración del marco teórico va desde el primer día del desarrollo de la investigación. Porque cuando ustedes definieron el tema, ustedes requirieron de información. Y esa información permite de cierta manera, pues, ir recolectando algunas bases de cuál va a ser la piedra angular de su estudio. De repente no habían definido el tema. De repente
tenían varias ideas sobre lo que es la definición de lo que más adelante será el título. Pero desde ahí ya recopilamos información de acuerdo a lo que nosotros queremos desarrollar. Por eso, de ahí la importancia del marco teórico, que recuerden que ya también lo hablamos en la unidad anterior, en cuanto a conocer del tema, a configurar, por ejemplo, dicho marco teórico ya más formalmente y poderlo confrontar, con lo que es la teoría existente con las técnicas de recopilación de datos. Porque recuerden que al final el marco teórico debe configurar, ¿verdad?, ya un tema objeto de estudio que responda al mayor de los estándares de la propia ciencia, a lo que es el procesamiento, el análisis y la discusión de los resultados. Y de tal manera, pues, poder formular las conclusiones y las recomendaciones que vayan de acorde a lo que nos hemos propuesto, ¿verdad? Por eso, ya el marco teórico, en ese documento final, que es el reporte de la investigación, ya debe de contener las principales ideas, ya no es un marco teórico preliminar como el que habíamos hecho en el enunciado, si ustedes se recuerdan, sino que aquí ya debe de ir condensado todo lo que vamos a utilizar dentro de los aspectos más destacados del tema, la relación de las diferentes escuelas, los diferentes planteamientos, los resultados de las principales investigaciones, las discusiones en cuanto al tema en su actualidad. Entonces aquí ya hay que elaborarlo ya más formalmente. Bueno, vamos al siguiente. Procesar la información recolectada. Ese es otro rollo, pero que también ya lo hablamos anteriormente, solo que lo hicimos de una manera en donde pudiéramos entender cómo después del trabajo de campo vamos a hacer lo que nosotros llamamos trabajo de gabinete. Recuerden el título que nosotros habíamos hablado en cuanto a lo que es ordenar, organizar la información recolectada y de esa manera también poder darle respuesta al objeto de estudio. Entonces, una vez que ya recopilamos esa información, ¿verdad?, de acuerdo a lo que fue los objetivos, las preguntas y sus hipótesis, entonces este procesamiento, miren, debe de igual manera que los pasos previos, realizarse de manera sistemática, rigurosa, y por ello en la actualidad dice que hay una gran diversidad de herramientas informáticas o estadísticas. Recuerden que mencionamos algunas, ¿verdad? Como el análisis de Pareto, hablamos también de otro tipo de gráficos que podríamos contenerlos dentro del mismo para poder organizar, ¿verdad?, de manera estadística la información que nosotros hemos recopilado, ¿verdad? Solo mencionamos. Recuerden que ya esa parte, en cuanto a lo que es las aplicaciones, no la habíamos incorporado en todo el tema de estudio de esta tercera unidad, pero sí las mencionamos. Bueno, ese procesamiento en cuanto a los resultados de la investigación y sobre los cuales se va a realizar la descripción, el análisis, la discusión para plantear las conclusiones y recomendaciones en función del problema, en función de los objetivos, en función de las hipótesis. En cuanto al marco teórico de la respectiva investigación, entonces aquí ya nos lleva a poder plasmar la información de lo que habíamos hablado en lo que, repito nuevamente, es el trabajo de gabinete. ¿Se recuerdan? La representación de la información de forma escrita, semitabular, tabular o gráfica, ¿verdad? Bien lo dice aquí, miren, de cómo se desarrolla. Y habla del capítulo que es el 7.11, ¿verdad? Bueno, aquí es importante recordar que en los estudios de énfasis cualitativo, el procesamiento de dicha información obedece más a criterios de narración que a procedimientos estadísticos. Vuelvo y repito, porque depende del enfoque de la investigación. Recuerden, una es la cualitativa y otra es la cuantitativa. Cuando refiere a criterios de narración, ¿a qué tipo de investigación refiere? A la cualitativa.
Y cuando hablamos de estadística, entonces refiere a la cuantitativa, ¿verdad? Bueno, seguimos. 8.1.6. Análisis y discusión de los resultados obtenidos. Una vez que ya procesamos la información, convertimos los datos del objeto de estudio que ya que no hemos analizado, sino que los analizamos de acuerdo a esa recolección, a esa información. Esos resultados y análisis van en función del problema objeto de investigación. Repito, en base a los objetivos, en base a la hipótesis. ¿Por qué dice ahí? Si la hay, porque recuerden que hay investigaciones que no tienen hipótesis y hay otro tipo de investigaciones que son en su mayoría que sí lo tienen. En base al marco teórico que fundamenta la investigación. Ahora, esa discusión, ¿en qué va a consistir? Bueno, en reflexionar en cuanto a lo que es coherentemente si los mismos son de acuerdo a los objetivos del estudio, a lo que es el marco teórico. Entonces, por eso esa discusión genera interpretaciones y evita al máximo los llamados juicios de valor, porque recuerden que aquí como que ya nos estaríamos yendo, como dice vulgarmente el dicho, por la tangente, sino que tiene que ir de acorde a lo que nosotros nos hemos planteado. Entonces, ese capítulo es lo que contiene el numeral 7.12. Si se fijan, más que todo lo que aquí refiere es un resumen, ¿verdad? Porque ya lo vimos previamente, pero aquí ya está ordenado, de manera que tenemos dos fases, vuelvo y repito, anteproyecto y después viene ya el desarrollo de la investigación. Esas son las dos fases. El anteproyecto es todo lo que vimos anteriormente, desde lo que fue la definición del tema hasta lo que es la presentación de ese informe preliminar, donde contiene objetivos, preguntas, hipótesis, diseño de investigación, metodología, técnicas de recopilación que vamos a utilizar, instrumentos de recopilación que vamos a ahí mismo validar para después aplicarlos. Todo eso es como el trabajo de carpintería. Ya despuesito, entonces, hablamos del desarrollo de la investigación, que ahí ya es el trabajo de campo, que ya es otro rol, ¿verdad? Entonces, eso para que ustedes tengan algo así como para que nos ubiquemos realmente de cómo se desarrolla precisamente esa investigación. Bueno, llegamos a 8.1.7. Redactar las conclusiones y recomendaciones. Eso es en razón de todo lo anterior. Por eso decimos acá, miren, la inclusión de conclusiones generales respecto a los resultados del trabajo de campo como el marco teórico elaborado para fundamentar el estudio de investigación realizada. Y la inclusión de conclusiones también específicas. ¿Que va en función de qué? Lo anterior es en base al estudio de investigación. Este ya es en base al problema, a los objetivos, a las preguntas, a las hipótesis. ¿Ok? Y al contraste de su marco teórico, ¿verdad? De acuerdo a todo lo que hemos desarrollado dentro de lo que fue el trabajo de campo. Bueno, llegamos aquí al reporte o informe final de la investigación. Aquí en el reporte o informe final de la investigación, que es más o menos parecido a lo que es el documento de proyecto, con algunas diferencias. ¿Por qué? Porque aquí ya desarrollamos la segunda fase. Y aquí ya concluimos lo que fue el análisis de los resultados. Aquí ya, como quien dice, tenemos todo el insumo y solo tenemos que ordenarlo de tal manera que ya tenemos la fase previa más el desarrollo de la investigación. Entonces, es interesante y es muy importante redactarse y presentarse precisamente un documento. Ahora, ¿cómo lo vamos a redactar y cómo lo vamos a confeccionar? Yo les voy a comentar. En primer término, quien le da la base y el estilo es generalmente la organización que de cierta manera patrocinó el estudio.
y que de alguna u otra forma también da los parámetros de cómo vamos a llevar a cabo dicho proceso investigativo. Pero también, en base a esto, porque ya la comunidad científica, ya lo que es la comunidad de cada campo, disciplina del conocimiento, como también el oficial, el organismo, por decir así, vaya, por ejemplo, en la universidad hay un centro de investigación. Y ese centro de investigación es el que permite precisamente el desarrollo de la ciencia, de la tecnología. Entonces, ellos son los que nos van a dar, por decir así, la forma y la manera de cómo vamos a redactar dicho reporte. Claro, todo eso va de acorde a lo que ya desde antemano ya ellos nos lo habían presentado, porque recuerden que todo este proceso lo hemos llevado a cabo a la par del patrocinio de esa organización. Bueno, aquí hablo un poquito ya de los manuales de estilo en cuanto a la metodología y desarrollo de la presentación del informe. Se recuerdan que en el anteproyecto también hablamos un poquito de cada uno, solo que allá lo hablamos de una manera bien general. Aquí, por ejemplo, estos son los manuales de estilo que más se utilizan. Recuerden que en el caso nuestro, el más utilizado es este, el de publicaciones APA, ¿verdad? También está el de publicaciones científicas de Chicago. Está el manual de estilo de publicaciones científicas con este formato que es del Consejo Científico de Editores. El manual moderno del lenguaje, ¿verdad? Que es también como un manual de normas de estilo en las publicaciones para, por ejemplo, en el campo de la literatura, el arte y las humanidades, que es el que más se utiliza en ese ámbito, como también el manual de estilo de los manuscritos de Vancouver. Entonces, cada manual de estilo fue diseñado para proveer normas formales para publicar, por ejemplo, dichos trabajos de investigación con un rigor científico. Vaya, yo creo que más de alguno de ustedes se ha podido percatar que el formato que nosotros les proponemos, este formato es el que normalmente se utiliza para lo que es la publicación de artículos periodísticos. Fíjense, y van a ver la estructura, más o menos así. Claro, el formato sí es distinto, pero como lo aplicamos para lo que es el desarrollo de una investigación dentro de un rigor científico, y dentro de lo que es el campo de las ciencias jurídicas, porque recuerden que a eso es que nos dedicamos nosotros como optantes a lo que es el título de abogado, ¿verdad? En ciencias jurídicas, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, esos requerimientos, ¿quién los dicta? Bueno, aquí lo dice, miren. Dos factores son los que definen básicamente de qué estilo nos vamos a basar. Uno, los requerimientos institucionales o editoriales, que ya les dije que quien los da es la institución. En este caso, la universidad. ¿Ok? Y las otras es en cuanto a qué disciplina en particular vamos a utilizar. El de normas APA, aquí le dice básicamente para qué se utiliza. Por ejemplo, es para el campo de la psicología, pero fíjense que el de normas APA, para lo que es propiamente el estudio de aspectos generales que tienen que ver con la disciplina del derecho en cuanto a un estudio teórico, metodológico, aplica también. O, digamos, el de Vancouver para las ciencias biomédicas, el de Chicago, por ejemplo, para las básicas, ingeniería y también otras ciencias, que de alguna u otra forma se aplican, pues, para ese conocimiento o esa investigación que nosotros hemos desarrollado. Bueno, finalmente, para redactar el documento o informe final de investigación, entonces sí es necesario utilizar esas técnicas de estilo, y que va a depender, pues, de los aspectos planteados o de las directrices, como les habíamos dicho, y que dicho reporte o informe final de proyecto de investigación, entonces se puede elaborar también en dos formas. Uno, como un documento amplio, como es para el caso de los trabajos de grado, que es un informe final de trabajo de grado, y otro como artículo científico, que era el que les había comentado anteriormente.
¿verdad? Que aquí más que todo lo que se plasma son los resultados de la investigación que uno pretende investigar, ¿verdad? Perdón, que uno pretende publicar. Bueno, esta es la estructura ya del documento o informe final de investigación, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar hasta ahí, ¿verdad? Quiero ver si hay preguntas, porque de ahí lo demás es como si se fijan, ya esta estructura ya es un poquito más explicadita que el del anteproyecto, ¿verdad? Y que de cierta manera, bueno, eso hasta ahí llega lo que es el contenido. Bueno, si ustedes se fijan, ya es poco lo que nos queda en ese sentido. Pero para que ustedes se puedan percatar, este es el aspecto de forma o de formato para lo que es el informe final de investigación en formato de grado, ¿verdad? Que eso lo vamos a leer mañana. Y mañana pues vamos a hacer otras preguntas, porque recuerden que en realidad esto debería haber sido desarrollado en una plenaria, pero debido al tiempo, porque ya como quien dice, el tiempo nos apremia, porque recuerden que ya el examen pues es pasado mañana, ¿verdad? Así que yo espero que hayamos aprovechado este feriado largo, ¿verdad? Para poder estudiar y profundizar lo que es esta tercera unidad. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, algo en específico que de repente quieran consultar, ya sea sobre lo que son las actividades o lo que es, por ejemplo, el contenido. Que ya ustedes ya saben cuál es el contenido, pues, que viene en este caso para lo que es esta tercera unidad. ¿Preguntas? Disculpe. Por mi parte no. Ok, Mariela. Dígame, Leida. El examen solo el material de Bernal y de Tapia o viene del otro libro. No, solamente de esos dos materiales, Leida. Gracias, abogado. Sí, acuérdense que el de Sampieri es nada más para responder lo que es el trabajo de la bibliografía, ¿se recuerdan? De ahí el resto de materiales, que es lo que hemos estado nosotros leyendo y también hemos estado reflexionando en estos momentos. Me han dicho algunos de ustedes que han tenido dificultades para subir algunas tareas. Fíjense que me estuvieron comentando algunos que hay problemas en el campus. Entonces, si de repente no lo logran en ese preciso momento, ustedes notifíquenmelo. Hay alguien que me escribió, pero fíjense que lastimosamente el teléfono se me reinició. Y en ese Fui momento... yo el licenciado, pero después lo logré subir. Ah, ok, ok. También tuvo el mismo problema, ¿verdad? Ah, ok, es Sí, que... no estaba el formato, me decía, pero ya después lo logré subir. Sí, es que estaba como en formato OneNote y eso no está ahí. A mí me pareció extraño más bien, porque normalmente el formato que nosotros pedimos es en formato Word y en formato PDF, que es el que está permitido precisamente dentro de lo que es el campus. Ya para solicitar otro tipo de formato, ya ese es distinto, ¿verdad? Pero igual, siempre hoy lo voy a revisar en el campus. Ahorita puedo ingresar, pero hoy en la mañana, hoy al mediodía que intenté ingresar, por ejemplo, a lo que es el campus, se me dio ese problemita y yo me imaginé que fue por ese inconveniente, ¿verdad? Solo que no me gustaría, abogado, que lo revisara a ver si le abre para... Sí, más bien, Leida, ya desde mañana voy a empezar a revisar los trabajos, porque si ustedes se fijaron, como el tiempo apremia, recuerden que, bueno, en el caso de ustedes están un poquito ya más, con más tiempo, porque el examen de reposición, de acuerdo a lo que tenemos establecido, si ustedes sí se fijan, es para, aquí tengo la fecha, permítanme.
Si no más recuerdo, sí, es para el 30 de abril. Entonces, yo más o menos espero tener ya revisados todos sus trabajos este fin de semana, ¿verdad? Con ustedes estoy un poquito más holgado para así poder entregar los resultados, porque recuerden que la reposición puede ser de cualquiera de los 3 parciales. Puede ser del primer parcial, puede ser del segundo parcial o puede ser del tercer parcial. Recuerden que la normativa académica permite que ustedes puedan reponer, así como es el examen no hecho, también puedan reponer la nota más baja. A nadie de ustedes de repente se le puede cuestionar que tal vez en este tercer parcial saque una nota más baja que el resto de los 2 parciales. Entonces, por eso, ustedes más o menos ya les digo, para el lunes próximo me tienen que decir quiénes van a hacer reposición y qué examen va a reponer, ¿verdad? Claro, yo espero ya tener sus resultados, si Dios lo permite, ya con las revisiones para este día domingo, día 25. Por eso necesito revisar todos sus trabajos. Si ustedes me pueden ir subiendo ya los trabajos desde ya, para mí me va a facilitar mucho su revisión, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, voy ahorita a entrar aquí a las actividades. Voy a ver si puedo entrar ahorita, permítame. Vaya, por ejemplo, la actividad número 1, que es el álbum de las fuentes de información. Recuerden que es hasta el jueves 22 de abril, ¿verdad? Es la fecha tope. O sea, es el mero día del examen, hasta esa fecha. Tienen todavía 2 días y 6 horas hasta el momento. Hasta ahora me han entregado 5 trabajos. Eso quiere decir que hay 5 grupos que ya me hicieron entrega de esa actividad. En cuanto a lo que es las investigaciones bibliográficas y de campo, hasta el momento ya tengo 5 trabajos entregados de los 8 grupos que están conformados. O sea que vamos bien, porque ya pues a este tiempo tiene que ir ya la mayoría. Y la actividad número 4, ahí sí creo que solamente la mitad me han entregado trabajos, que son 4 grupos. Ahora, lo que sí me va a llevar un poquito más de tiempo revisar es el foro, porque recuerden que el foro es individual, ¿verdad? Ahora, el foro recuerden que de igual manera se cierra el mismo jueves, ¿verdad? El jueves 22 a las 11:59 de la noche. Hasta el momento tengo pocas participaciones, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 participaciones y recuerden que hay más matriculados. Ocupada, pero ya no la miro. Ok. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, mañana vamos a tener un poquito más de tiempo. Como pueden ver, ya tenemos poquito contenido para repasar. Este capítulo 8, si se fijan, es un resumen de lo que ya hemos visto durante todas estas 2 unidades anteriores, ¿verdad? Ya es como que ustedes se puedan ubicar mentalmente de cómo se hace todo el proceso de investigación científica, ¿verdad? Bueno, estimados, muchas gracias. Pero permítanme, voy a tomar captura de pantalla porque siempre, de alguna manera, tomamos esa asistencia. Porque recuerden de que ahí están en juego, pues, unos puntitos oro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Permítanme. Listo. Bueno, compañeros, ahí nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense y estamos pendientes. Gracias, abogado. Buenas tardes, abogado. Gracias, abogado. Buenas tardes. Buenas tardes, abogado.